I'm pretty confident it's Aristotle Onassis. ¿Escucharon esa tos? Es la clave para que este hombre ganara 1 millón de libras. Veamos la historia. 1 millón de libras en juego. Durante años, cientos de concursantes han llegado hasta aquí. Algunos con conocimientos impecables, otros con pura suerte, pero todos con algo en común: juegan solos. O al menos, eso es lo que el público creía. Esa noche, Charles Ingram entró al plató como cualquier otro concursante. Nadie sospechó nada. En las primeras preguntas se mostró indeciso, nervioso. Dijo que no estaba seguro, usó comodines antes de lo esperado. No Pero se imaginan qué va a pasar. Aumentó. Todo un maestro. Las dudas se convirtieron en señor. certezas, las pausas se hicieron más largas. Y lo más extraño no era cómo lo decía, era lo que decía. Impresionantemente, Charles no fallaba ni una pregunta. La probabilidad de que esto ocurra por simple suerte es del 0,003%, prácticamente imposible. La historia de Charles Ingram no es solo la historia de un concursante, es la historia de un plan cuidadosamente ejecutado, un engaño construido en segundos, un fraude que dependía de un solo detalle, algo tan simple, tan cotidiano, que nadie lo notó al principio: una tos. Cada vez que Ingram decía la opción correcta, alguien en el público tosía. Un sonido tan natural que pasó desapercibido en un primer momento, pero no para la producción, porque cuando revisaron las grabaciones el patrón era innegable. Los micrófonos captaron más de 30 toses sospechosas. Why? The reason I think it's cricket is because I'm sure. Yeah, I'm gonna play. La grabación fue analizada cuadro por cuadro, y cuando la verdad salió a la luz, el sueño del millón de libras se convirtió en un escándalo que lo llevaría a los tribunales. Para entender cómo Charles Ingram intentó... Así mismo, señores, hasta los tribunales fueron el señor y su esposa y el otro amigo que los estaba ayudando. Eso fue un escándalo total, porque nadie había burlado tanto a la producción de esa mega producción de que quién quiere ser. Para entender cómo Charles Ingram intentó engañar a un programa de televisión entero, primero debemos entender el juego. ¿Quién quiere ser millonario? No era un simple cuestionario de cultura general, era una batalla psicológica, un enfrentamiento entre el conocimiento, la presión y el miedo. Las reglas eran sencillas. 8 personas, pero solo una podría sentarse en la silla caliente. Para sentarse en la silla caliente tenías que ganar el dedo más rápido. Cuando llegabas a la silla caliente había 15 preguntas, 4 opciones de respuesta, 3 comodines. Y cada respuesta correcta duplicaba la cantidad de dinero, desde una cifra insignificante hasta una suma que cambiaría tu vida para siempre. Podías tomarte todo el tiempo que quisieras, minutos, horas, y aunque eso suena como una ventaja, en realidad era una trampa psicológica, porque cuanto más tiempo pasaba, más grande era la presión. Ha surgido el debate: ¿creen ustedes que esta pareja hizo bien en engañar a esta mega producción, que también de alguna manera ellas se hicieron muy populares y muy ricos a través de eso que están explicando ahí, señores, de cómo trabaja psicológicamente la mente de los participantes? Ok, cabe destacar que eso es un programa que hizo millones y millones y millones de dólares. Para finales de los años 90, ¿quién quiere ser millonario? Era un fenómeno mundial. En el Reino Unido, millones de personas se reunían frente a la televisión para verlo. No era solo un concurso, era un evento. Cada estafa necesita 3 cosas: un plan, un momento y las personas adecuadas para ejecutarlo. Este no fue el trabajo de un solo hombre, fue un juego de estrategia con 3 jugadores principales. Charles Ingram era un mayor del ejército británico, no un hombre de negocios ni un experto en trivia. En su día a día no era alguien que destacara por sus conocimientos generales o su rapidez mental. Él era la cara visible del fraude, el que debía actuar frente a las cámaras, fingir dudas, repetir en voz alta cada opción y finalmente seleccionar la respuesta correcta en el momento adecuado. Si Charles Ingram era la cara de la estafa, su esposa Diana Ingram era el cerebro. Meses antes, su hermano Adrian Pollock había estado en el programa 4 veces antes, en la silla caliente una sola vez y ganó 32.000 libras. Pero lo más increíble es que ella también consiguió entrar en el programa.
Ten en cuenta que es increíblemente difícil obtener un lugar en este programa. Miles, si no millones de personas lo intentan. El proceso de selección es brutal. Pero esta familia logró entrar una y otra vez. Conocían el sistema, la dinámica de las preguntas, los patrones del presentador y cómo jugarlo. Adrián incluso tenía una maqueta del dedo más rápido en su casa. Sin duda esto llevó muchos meses de preparación, muchos meses de ensayo. Ellos sabían perfectamente lo que iban a hacer. De hecho, como dice ahí, ya ellos habían El tercer jugador de esta historia no estaba bajo los focos, estaba entre el público, oculto e invisible. Pero su papel era el más importante de todos. Teeuwyn Whitlock era profesor de negocios de Welch College, un hombre que, como los Ingram, tenía un interés particular en los concursos. El plan era sencillo. Si Charles Ingram dudaba en una pregunta, Teeuwyn debía esperar, escuchar y cuando Ingram mencionara la respuesta correcta, toser. No necesitaban hablar, no necesitaban códigos secretos, solo una simple tos en el momento exacto. Se suponía que iba a ser candidato mañana, así que iba a estar en el estudio. Se suponía eso, así de fácil estaban planeando su plan maestro. Esa misma noche, mientras el equipo de producción revisaba las imágenes, comenzaron a notar algo. Cada vez que Ingram mencionaba una respuesta correcta, se escuchaba una tos en el fondo. Al principio parecía coincidencia, pero a medida que avanzaban en la grabación, el patrón se hacía imposible de ignorar. Una tos en el momento justo, siempre después de que Ingram mencionaba la opción correcta. Alguien le estaba ayudando. Paul Smith, el jefe del programa, estaba convencido de que esto no podía ser una coincidencia y llama a la policía. La compañía detrás del programa retuvo el cheque durante 8 días para procesarlo. Mientras tanto, Smith y los técnicos vuelven a mirar su material. Toman la decisión de analizar cada segundo de la grabación. Los ingenieros de sonido aislaron las pistas de audio, escucharon una y otra vez cada respuesta de Ingram, y ahí estaba. Cada vez que Ingram dudaba, una tos. Cuando mencionaba una respuesta incorrecta, nada. Al aumentar el volumen del audio, lograron identificar de dónde venían las toses. Prácticamente todas se originaban en un solo punto del público, el asiento de Teeuwyn Whitlock. El caso estaba cerrado, pero ahora venía la parte más difícil, enfrentarlos. El 19 de septiembre de 2001, Charles Ingram recibe una llamada inesperada. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord. Cuando la noticia se hizo pública, la prensa explotó. Su rostro apareció en todos los medios británicos. Charles Ingram y su esposa lo negaron todo. Dijeron que no había ningún fraude, que las toses eran solo una coincidencia. Pero las pruebas eran abrumadoras. Y cuando la grabación fue analizada por expertos, quedó claro que no había sido una casualidad. Y se estaba demostrando en el juicio final el plan maestro que ellos tenían, o sea que no pudieron, evidentemente no pudieron engañar a la gran productora, que por supuesto todo eso empezó por no pagar el premio, ¿ok? Habían cometido el error más básico en cualquier fraude, dejar pruebas. No necesitaron una confesión, no necesitaron testigos. Lo único que la fiscalía tuvo que hacer fue dejar que la grabación hablara por sí sola. El fraude estaba al descubierto. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Cuál sería su castigo? 3 de marzo de 2003, Londres, en la corte de Southwark. El caso de fraude más mediático en la historia de la televisión británica está a punto de comenzar. Los acusados, Charles Ingram, su esposa Diana y Teeuwyn Whitlock. La acusación es directa y demoledora. Charles Ingram no ganó el $1.000.000 por mérito propio. Su victoria fue un fraude cuidadosamente planeado. El fiscal principal, Nicholas Hilliard, se levanta, mira al jurado y con voz firme dice: todo lo que necesitan saber está en este vídeo. Se apagan las luces, se enciende la pantalla y ahí está el episodio. Es un patrón, es evidente, es un fraude. Después de 4 semanas de juicio, el 7 de abril de 2003, el jurado regresa a la sala. Los acusados se ponen de pie. Charles y Diana Ingram entrelazan sus manos. Teeuwyn Whitlock mantiene la vista fija en la mesa. El juez pronuncia las palabras que sellarán su destino. Culpables de fraude. Charles Ingram y su esposa son condenados a 18 meses de prisión suspendidos. Teeuwyn Whitlock recibe 12 meses, es decir, no irían a la cárcel a menos que cometan otro delito en este periodo.
Cuando Charles Ingram sale del tribunal, las cámaras lo rodean. Se cubre la cara, Diana lo toma del brazo, no dicen ni una sola palabra. Su sueño de ser millonario terminó. Su vida nunca volverá a ser la misma. El veredicto fue claro: culpables. Pero la verdadera sentencia estaba a punto de comenzar. Charles Ingram no pisaría la cárcel, pero su vida había terminado tal como la conocía. La prensa británica lo despedazó. Durante semanas fue la cara de cada portada, el blanco de cada burla. Las entrevistas no paraban, los memes tampoco. En cuestión de días, su nombre dejó de ser solo el de un exmilitar y concursante de televisión. Se convirtió en un chiste nacional. El ejército británico lo destituyó, perdió su rango, su carrera, su estabilidad. Sin su empleo, sin su salario, las deudas empezaron a acumularse. Además, el tribunal les impuso una multa de 115.000 libras. Poco a poco los Ingram lo perdieron todo. Vendieron su casa, se mudaron a una zona más humilde. Diana, su esposa, también quedó marcada. El peso de la vergüenza la persiguió durante años. Sus hijas crecieron con un apellido que la gente no podía olvidar, con una historia que nunca podrían enterrar. Y el tercer hombre del fraude, Tequan Wittock, también pagó el precio. Perdió su trabajo como profesor. Su carrera académica se derrumbó en cuestión de días. Nadie quería contratar a un hombre cuya reputación estaba ligada a un fraude televisivo. Durante años, Charles aceptó la oferta de los reality shows. Apareció en programas de concursos, incluso en un programa donde tenía que vivir con otra familia. Hoy, Charles Ingram está viviendo lejos de las cámaras. Nunca admitió haber hecho trampa, nunca cambió su versión. Para él, todo fue un montaje, un juicio injusto, una condena desproporcionada. La historia de Charles Ingram no es solo la de un fraude, sino la de un hombre que apostó todo por la gloria y perdió.